aquí en conexidad con esto, pues creo que es pertinente hablar de los jueces, porque sobre todo sé que usted tuvo su etapa de juez. Entonces aquí vamos a meternos un poco al rancho y a preguntar temas sobre la administración de justicia. Muchas personas se quejan, y ya no solamente hablando de accidentes de tránsito, sino en todo tipo de delitos, por ejemplo en hurtos, por ejemplo en secuestros, por ejemplo en casos que se dan en la vida diaria, extorsiones. ¿Por qué los jueces dejan en libertad muchas veces cuando ya hay pruebas de la comisión del delito? ¿Por qué conocemos estos términos de que la captura fue ilegal o de que se vencieron los términos? Hay personas que viven con el rencor de que estas son estrategias muy sucias que usan los abogados para poder sacar en libertad a personas que ya tienen pruebas de que cometieron un delito. Entonces, ¿cómo vemos esto y por qué se le tira tanta piedra a los jueces? Yo creo que no solamente somos nosotros, ¿no? Cuando uno mira las estadísticas y las encuestas nacionales frente a la percepción y la aceptación de las instituciones públicas, las dos instituciones más demeritadas en nuestro país son la primera es el Congreso de la República y la segunda es la Administración de Justicia. Entonces uno dice, bueno, es difícil luchar con esa percepción de infamia que tienen los jueces. Claro. Yo creo, y si usted me lo pregunta a mí, yo creo que dentro de la Administración de Justicia hay una gran cantidad de gente proba, de gente recta, de gente decente, y podría afirmarlo que es más del 99.9% de las personas que trabajan en la Administración de Justicia que obran con probidad y rectitud. Que hay gente que no es santa, es cierto, ¿sí? Y puede que haya una manchita que nos hace ver que el tablero que tenemos solamente tiene una mancha, pero no vemos el fondo blanco lleno de rectitud y pensamos a veces solamente en eso. Sin embargo, hay que entender que, creo que era Tom Franks que decía que la ley le prohíbe tanto a los ricos como a los pobres vivir bajo los puentes y robar pan, pero solamente son los pobres los que hacen eso. Y a veces nos olvidamos que todos tenemos garantías en derechos, hasta aquellos hombres que han roto la ley. Claro, los jueces están para preservar eso. Y si nos ponemos a pensar en discursos populistas, como es que hay que olvidarnos de los derechos de los malos porque los buenos son los que tienen derechos, deshumanizamos lo que ha hecho la Ilustración. Es que la Ilustración reconoció los derechos y nos olvidamos que detrás de todos estos hay unos humanos. Hace algunos días, en otro ejercicio judicial, yo citaba a Jonathan Littell, que es un escritor franco-americano que escribió un libro horrible de la Segunda Guerra Mundial. Es espantoso el libro. Es un libro de un oficial de la CSS que era doctor en Derecho, además era abogado, zurrón y cuenta la Segunda Guerra Mundial desde los orígenes de los alemanes. Y en su libro dice que cuando estamos en la guerra es el azar el que decide cuál es el hombre que está frente a la fosa y cuál es el que está tras el fusil, porque precisamente en la guerra tanto el que muere como el que decide matar están condicionados sus derechos y perdemos hasta el derecho a no matarnos. Una de las cosas más complejas que sucede en este tema es que nosotros muchas veces dejamos de ver a los jueces como humanos que pueden equivocarse, que pueden tener acciones falibles, pero también dejamos de entender que no son los jueces los que hacen las leyes, claro, que ellos aplican las leyes. Y que ellos también están detrás del fusil. Claro, por supuesto. En últimas, un juez a quien le llega un ciudadano con evidencias, su cara rota, destrozado, con un video en el que se muestra cómo la policía lo golpea, no tiene otra opción, así el señor haya sido capturado violentando a una mujer. Claro. ¿Por qué? Porque es que ese ciudadano tiene derechos y en este Estado liberal tenemos que garantizar los derechos también a ese. Eso es la expresión de nuestra democracia. Es decir, que principalmente para este tema de las capturas ilegales que se dan muchas veces y que por esa razón los que están investigados, porque hay que recordar que siguen siendo investigados, pero siguen siendo investigados en libertad, y de esto hemos hablado en el podcast. Lo primordial y yo creo que lo práctico que la gente debería memorizar es, hombre, no linche al delincuente, Por Dios. en primer lugar. Hace unos meses yo, y es de conocimiento público, yo sufrí de un accidente en el cual me fracturé la mano, tuve un hurto y bueno, pasé por todo este tema y claro, o sea, uno como víctima en ese momento, uno tiene algo por dentro que quema y que dice, claro, hombre, es injusto. Y uno quiere saltarle encima al delincuente, pero ahí es donde uno tiene que pensar, esa persona, hombre, si ya está la policía acá, que es la autoridad, deje que la policía haga su trabajo, porque voy yo a tomar esa justicia por mi propio medio. Pero por ejemplo, en uno de los episodios del podcast con la doctora Diana Sarmiento, a la que le mandamos un especial saludo desde acá, doctora, de verdad que esperamos ansiosamente cuando vuelva a acompañarnos en el podcast. La doctora nos decía que la gente no confía en la justicia, entonces como no confiamos en la justicia, tomamos justicia por la propia mano.
Es una de las cosas que Porque quería decir. nuestra educación no nos ha hecho entender aún que cuando yo tomo la justicia por mi propia mano para dañar a otro, nada me diferencia del otro. Si yo me convierto en criminal para dañar a un criminal, ¿qué me diferencia de él? Qué fue. Cuando dejo de pensar en sus derechos y solamente pienso en mí, porque somos una sociedad bastante egoísta. Y creo que es algo que, claro, uno no puede, yo en algunos escenarios distintos de cafeterías de tinto o en espacios judiciales alternativos hablo mucho de la empatía criminal y los profesores, los amigos, los académicos, los compañeros de equipo de deporte me dicen, usted está loco, ¿cómo que uno tiene que ser empático con un criminal? Deje de ser tonto. Yo digo, es que ese ciudadano es un humano, mano, claro. Y tiene que entenderlo. Y claro, no es justificarlo, nunca jamás justifique a un criminal, pero cuando usted entiende a esta persona porque lo ha hecho y dispone que esa persona merezca un castigo, logra entender que efectivamente la sociedad funciona con base en la estructura del Estado, no con la mano del hombre. Que el juez no es el ciudadano que dicta una sentencia como un verdugo, no, él es el Estado el que responde en nombre de las leyes. Eso es una cosa que hay que entenderlo, eso viene de Rousseau. No son los jueces los hombres, los jueces no son verdugos, los jueces son la expresión de la ley. Y la ley la hacemos nosotros cuando votamos, política en elecciones, aunque estas son departamentales, pero cuando votamos para el Congreso de la República somos nosotros los que decidimos qué es lo que tienen que hacer los jueces. Es la máxima expresión de la democracia. Tremendo, de verdad, doctor, que ha sido un tema muy interesante y quiero finalizar este cajón con la pregunta que de hecho nos hacíamos en derecho penitenciario. Es precisamente sobre la medida de aseguramiento, que como para poner un contexto muy general, cuando se captura a una persona que toma la calidad de indiciado, básicamente lo que se hace es una audiencia en la cual se da la imputación, se decreta la captura legal o ilegal y se pide la medida de aseguramiento, que es básicamente ese argumento o esa argumentación que hace el fiscal para decir, señor juez, esta persona es un peligro para la sociedad, o puede obstaculizar la investigación, o puede obstruir la impartición de justicia, y yo por eso le pido, señor juez, como fiscalía, que lo mantenga privado de la libertad en una medida de aseguramiento intramural mientras estamos desarrollando todo el proceso. Entonces, nos surgía la duda, si el fiscal, por alguna razón que desconoceríamos y sería totalmente extraña, al fiscal se le olvida pedir la medida de aseguramiento, o el fiscal dice, no, pues esta persona es como medio, sí, él es buena gente, vamos a dejarlo que lo investiguemos en libertad. ¿Será que si el fiscal no pide la medida de aseguramiento, el juez puede proactivamente decir, venga, usted fiscalía no pidió la medida de aseguramiento, pero a mí sí me parece que este señor es un peligro, yo le voy a decretar la medida sin que el fiscal lo pida? ¿Eso se puede? Yo creo que el único juez que hizo eso en Bucaramanga, cuyo nombre no diré, casi que estuvo preso por eso. Uy. Hace algunos años en Bucaramanga, la justicia es maravillosa y contamos con personas que nos han enseñado tanto hasta de sus errores. En una oportunidad eso ocurrió en esta maravillosa ciudad. Sí. Y pese a que ocurrió no significa que sea válido. Yo cuando les dicto clases o cuando ustedes van a asesorías o cuando comparto con alguien que me pregunta la justicia, yo le digo, usted tiene que entender que la justicia la administran humanos y a veces esos humanos vienen de planetas extrañísimos, vienen de Narnia, del planeta Namekuseiino, del planeta Vulcano, y esas personas interpretan conforme su propia cosmovisión. Leyeron mucho Schopenhauer y se traumaron. Por supuesto. Sin embargo, eso no se puede hacer por una sencilla razón. El juez es un ser imparcial. El juez no puede tomar decisiones que no le hayan sido pedidas porque su entidad, su decisión, su ser es ubicarse en la mitad. Y como consecuencia de eso, cuando se ubica en la mitad y decide sobre las peticiones que las partes le hacen, desde esa perspectiva su vocación tiene que ser, pese a que pudiera ser la justicia que él percibe, es la justicia que responde al reclamo de alguien. Y en este caso es a quien se encarga como persecutor en nombre del Estado de traer a una persona que le pusimos ese nombre espantoso de criminal y pedir esa justicia. Si esa entidad que ontológicamente está concebida para perseguir al criminal no le pide al juez que lo persigue, lo sancione, sería un exabrupto que los jueces tomaran esas decisiones. La Corte ha tomado alguna línea frente a las peticiones del sentido del fallo cuando la Fiscalía renuncia a la petición de condena y abrirle la posibilidad al juez de emitir un sentido del fallo condenatorio y una sentencia condenatoria. Eso pudiera desatender quizás el ser ontológico del sistema porque parte de otro presupuesto y es la percepción, la intención y la concepción de la justicia. Sin embargo, creo que en medidas de aseguramiento eso sí sigue siendo una regla que por demás debe mantenerse. Claro. Esperaremos a ver qué sale y si la Corte de pronto dice no, también no puede hacer el juez, ojalá que no. Tremendo, me parece increíble, de verdad que es un tema súper interesante y con eso también podemos cerrar este segundo cajón que ha sido de mucho enriquecimiento para nuestra audiencia.